Y yo quisiera hablar en esta tarde, hermanos, de cómo el enemigo realmente se levanta para atacarnos muchas veces y robarnos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Cómo el enemigo lanza ataques para robarnos la paz, para robarnos la bendición, para robar nuestras finanzas, para robar nuestra salud. Y les digo esto, hermanos, porque hay muchos cristianos, aunque usted no lo crea hoy en día, personas que aman a Dios, que vienen a la iglesia, que han perdido la esperanza y han permitido que el enemigo se robe la bendición que Dios tiene para ellos. No sé si me están entendiendo acá. Hay muchas personas que están dejando que el enemigo tome ventaja y se robe la semilla de promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Y quisiera invitarle a que tome sus Biblias, por favor, y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 32, y leemos el versículo número 1 acá. Dice la palabra de la siguiente manera: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Mire, hermanos, el enemigo viene con toda la intención de conquistarte, de mantenerte bajo su dominio. Quiero que me escuchen acá en este momento, porque el enemigo no está tranquilo hasta que él llegue a esclavizarte y tenerte bajo dominio. Y en esta historia hay un gran ejército, Iris, que se levanta en contra del pueblo de Dios. Y este gran ejército enemigo venía con la intención de conquistarlo. Y al ver el pueblo todo esto, verá este gran ejército en contra, dice la Biblia que ellos tuvieron temor. De repente, cuando el rey Ezequías se da cuenta de que el pueblo está en angustia, está atemorizado ante ese ejército, dice lo siguiente. Leamos el verso 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Leámoslo una vez más, hermano, léalo conmigo acá. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tome su asiento. Ante la amenaza de este enemigo que había venido con todo para conquistar al pueblo de Dios, un gran ejército se había levantado para atacarlos. Yo no sé usted, pero si yo hubiera estado ahí, quizás a mí me hubiera dado miedo ver todo un ejército que estaba listo para atacarnos y conquistar. Y como ustedes saben, en muchas guerras eso no es nada fácil. Y en esos tiempos los enemigos venían con todo, a atacar y destruir. Y cuando el enemigo estaba enfrente, el rey de Israel se levanta y dice: un momento acá, yo sé que hay un ejército muy grande listo para atacarnos, pero iglesia, pueblo de Dios, no tengan miedo, porque aquí hay un gran ejército enfrente nuestro. Hay más de los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y Ezequías sabía esto porque había una promesa de Dios. Ya el Señor había prometido. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 20, verso 1, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú,
no tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo. Escucha acá, ya había una promesa, Daisy. La promesa era la siguiente: no importa, aunque venga un ejército en tu contra, no tengas miedo. Aunque ese ejército tenga más gente que la tuya, no tengas miedo, porque Jehová está con nosotros. Y Ezequías, no, todavía no me aplaudan, que esto, aquí se va a poner lo bueno. Ezequías sabía esa promesa y él se la dice al pueblo: no tengan miedo. El pueblo toma un poco de valor y dice: amén, gloria a Dios, ciertamente el Señor está con nosotros. Pero el enemigo no se queda tranquilo, y el enemigo se levanta y empieza a atacar la promesa que Dios nos ha dado por medio de la duda. Y por eso el tema de hoy es: no pierdas la esperanza. No, miren, no dudes de la promesa de Dios, porque usted y yo estamos acá escuchando de que el Señor está con nosotros, que no importa lo que el enemigo levante, Dios está con nosotros y en Él tenemos victoria. Pero muchas veces escuchamos estas cosas acá en la iglesia, pero cuando salimos las olvidamos y empezamos a dudar. Empezamos a dudar si ciertamente Dios puede hacer el milagro en nuestra vida. Y es más, yo creo que en muchos casos no hay ni que salir de la iglesia para empezar a dudar. Muchas veces aquí mismo en la iglesia, en medio de la predicación, el enemigo empieza a atacar y a hacerte dudar. Te hace pensar que Dios puede hacer milagro para todos los demás excepto para ti. Te hace pensar que Dios puede sanar a todos los enfermos excepto a ti. Te hace cuestionar las cosas. Tiene su Biblia abierta, ¿verdad? Eso, qué bien. Oiga lo que dice la palabra de Dios acá, hermanos. Porque cuando Ezequías se levanta y le dice al pueblo la promesa de Dios, el enemigo reacciona y dice lo siguiente. Versos 9 y el 10 nos dice así: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió siervos a decir a Ezequías y a todos los de Jehová, y a todos los de Judá: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros? ¿En quién han puesto ustedes su confianza? Y les pregunto a ustedes en este momento: ¿en quién has puesto esa confianza? Cuando tienes problemas o cuando quieres hacer algo, tienes algún proyecto, algún sueño, ¿en quién pones tu confianza? Y yo sé que aquí me van a decir: en Dios. Todos dicen que ponen su confianza en Dios, pero en el momento de la verdad muchas veces hay que reflexionar si realmente confiamos en Dios o tenemos nuestra confianza en otro lugar. El rey se levanta acá y lo que le dice al pueblo es: ¿realmente piensan ustedes que Dios les va a ayudar? Y les pregunto en esta tarde: ¿piensan ustedes que realmente Dios puede ayudar a aquellas personas que están pasando problemas y crisis? ¿Cuánto lo creen? Ahora, el día en que camines bajo el valle de sombra de muerte, cuando tengas problemas, ¿crees que tu Dios te va a ayudar? Esa es la fe que se necesita. Pero el enemigo lo primero que empieza a hacer cuando nosotros decimos: claro, el Señor me ayuda, es tratar de hacernos dudar. Y empieza diciendo: ¿realmente crees que tu Dios te va a ayudar? Iris, empieza el enemigo a poner cizaña en medio de la semilla de la promesa. Una y otra vez estamos en la iglesia y plantamos semillas de promesas de Dios. El Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Diga conmigo: nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Pero entonces el enemigo empieza a decir: eso es lo que tú piensas.
Y en el momento en que quizás empieza a escasear un poco las cosas, el enemigo empieza a tomar ventaja. Y si no estamos firmes en la fe, empezamos a dudar y a dudar. Y continúa el enemigo diciendo lo siguiente: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? En otras palabras, pero ustedes no han escuchado todo lo que nosotros hemos hecho. Donde quiera que hemos ido, hemos destruido todo. A cualquier lugar en donde vamos, no importa la oposición, hemos acabado con todo. ¿No lo han escuchado? Y el enemigo utiliza estas frases para empezar a plantar duda en nosotros. Y en el caso de esta historia, decía estas cosas para que el pueblo dudara. Ezequías decía: el Señor está con nosotros. Y el enemigo decía: ¿realmente creen ustedes que el Señor les va a ayudar? ¿No ven ustedes la evidencia de todo lo que hemos destruido y hemos hecho? ¿Podrá su Dios vencernos? Hoy podemos decir acá en la iglesia: amén, claro que sí. Pero cuando estamos enfrentando esos ataques del enemigo, quizás vamos a enfrentar una duda bastante fuerte. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? O sea, el enemigo empieza a atacar la promesa que Dios nos ha dado. El enemigo empieza a ponerte esa duda para que te pongas a pensar: ¿realmente puede Dios librarme? ¿Cómo puede Dios solucionar mi problema? ¿Cómo voy yo a salir de esta situación? Yo sé que el pastor predica que en el Señor hay esperanza, que en el Señor hay fortaleza, que en el Señor hay milagros, que en el Señor hay libertad. Pero ¿será realmente posible que el Señor cambie toda situación? Y el enemigo empieza a atacar nuestra mente. Y vea lo que el enemigo hizo con el pueblo de Dios en el verso 15. Ahora pues, y yo me lo imagino gritando y diciendo las cosas: no dejen que Ezequías los engañe, ni os persuada de ese modo, ni le crean. No le crean, no le crean. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y note esto acá, hermanos, que esto viene aquí lo importante. Venimos a la iglesia domingo a domingo, todos los jueves, venimos a las vigilias, venimos a los ayunos, y siempre hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Una y otra vez el Señor nos recuerda que no estamos solos, que Él está a nuestro lado, que no debemos de temer, porque en el momento en que necesitamos ayuda, Él está listo para actuar en nuestro favor. Y recibimos esa semilla, esa palabra de Dios, pero ahí mismo viene el enemigo rápidamente a tratar de ahogar esa promesa con cizaña, con mentiras. A tal punto que así como el enemigo le dijo al pueblo: no le crean a Ezequías, él les dice que tienen ustedes un ejército más grande y su Dios les va a ayudar. No le crean. Asimismo, hay gente, hermanos, el día de hoy que piensan de esa misma manera, donde el enemigo viene y dice: sabes, no le creas al pastor. Ahí en la iglesia lo único que quieren es lavarte el cerebro. Ahí te inventan cualquier cuento. Uno viene acá y predica: el Señor es nuestro proveedor. Uno predica: mire, si honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, el Señor te va a multiplicar en gran manera.
Y los hermanos salen animados, confiando y creyendo en que el Señor va a proveer. Pero inmediatamente viene el enemigo a decir: pero hijo, ¿para qué ofrendas? Si ahí en la iglesia lo que hacen es robarse el dinero. ¿Cierto o no es cierto? ¿Para qué vas a gastar tu dinero en la iglesia? ¿Quién sabe qué se hace con esa plata? Y entonces la promesa de una bendición, de una provisión abundante de parte de Dios, empieza el enemigo a tratar de robarla. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? Levante su mano. Entonces no dejes que el enemigo te manipule y te engañe. Porque por escuchar la voz del enemigo es que la gente deja de ofrendar y deja de diezmar, y por lo tanto no pueden experimentar la provisión divina de Dios. Hay una promesa muy grande también que la Biblia establece, y es que cuando nos congregamos, cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos, podemos experimentar cosas maravillosas. Hay una atmósfera diferente en este lugar, en donde el Espíritu Santo fluye en gran manera. Y ahí está la promesa: el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas en medio de un pueblo que le busca. Pero entonces viene el enemigo y dice: eso es lo que dicen allá en la iglesia, pero tú no tienes que congregarte, porque Dios está en todo lugar. No tienes que ir a la iglesia porque Dios está en tu casa, está en el parque. Y claro, todos sabemos de que Dios está en todo lugar, pero asimismo todos sabemos que cuando dejamos de congregarnos, nos vamos enfriando espiritualmente. Y la bendición que Dios tiene para ti en la iglesia, la vas a perder, porque has escuchado la voz del enemigo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos de acá han escuchado eso? ¿Para qué ir a la iglesia? No hay necesidad. No hay, ¿verdad? Pastor, yo leo la Biblia en la casa, yo oro en la casa. Qué bueno, gloria a Dios. Pero si no te congregas, te vas a perder de bendiciones maravillosas. Porque en este lugar, en medio de la alabanza, en medio de la fe, Dios se manifiesta de manera especial. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y así viene el enemigo a tratar de plantar duda en nuestro ser. De repente estamos hablando y orando y diciendo: el Señor es tu sanador. Ten fe que Dios hace milagros. Cualquier enfermedad desaparece en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la gente aplaude y dice amén. Pero cuando el pastor hace el llamado adelante para que oremos por los enfermos, empieza el enemigo a atacar y a decir: no, ¿para qué vas a pasar adelante? Los milagros no existen. Escucha, mira, si la medicina no ha funcionado, si los doctores han hecho todo lo posible y no ha funcionado, eso ya no hay esperanza. Y por lo tanto, muchas personas no pueden experimentar el milagro de Dios en sus vidas porque han dejado que el enemigo meta cizaña en su mente. Pero eso no pasa acá, ¿verdad? Levanta sus manos hacia Dios y dile: Señor, encomiendo mis pensamientos a ti, y no voy a escuchar lo que el enemigo levante contra ti. Señor, en este momento voy a atender tu voz y creo en ti, creo en tus promesas. Es increíble, hermanos, cómo la gente le cree más a lo que se dice en WhatsApp que a lo que dice la Biblia. Es increíble que haya gente que cree más lo que dicen en Facebook que lo que dice la Biblia. Hermano, oremos que el mundo se acaba. Ya la NASA descubrió que un meteorito viene y cae el próximo año. Porque mira, aquí me mandaron este mensaje en WhatsApp. Y la gente se cree estas cosas. Pero cuando vamos a la palabra y uno les enfrenta con la palabra, ahí sí como que tienen amnesia espiritual y se olvidan de las cosas. Y en medio de los problemas se olvidan la bendición que Dios tiene para ellos. Creen todo lo que dice Facebook. Pastor, el Papa se volvió satánico. Hermano, ¿y dónde escuchó usted eso? En Facebook. Yo lo vi.
CNN lo anunció. Y esto causa un poco de gracia, pero es verdad, porque la gente cree más lo que dicen las redes sociales que lo que establece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha establecido que eres su hijo, que eres su hija, que nunca te dejará y nunca te va a desamparar. Que no importa el problema que estés enfrentando, cuando lo buscas de todo corazón, cuando crees, cuando clamas, Él responderá. ¿Cuánto lo creen? Levanta sus manos, diga yo creo. Diga conmigo, yo creo. Mi suegra me contaba acá hace unos días, y voy a hacer una confesión acá en la iglesia, algo que no debería hacer. Mi cuñada tenía un perrito muy lindo, un perrito así pequeñito, y el perrito se les perdió. Y por varias semanas estuvieron, mire, pegando flyers en todo lugar. Ay, se nos perdió el perrito, si lo buscan, por favor, llámenos, devuélvanlo. Y viera cómo sufrieron ellos por la pérdida de su perrito. Los que han tenido animales saben el cariño que uno le toma, ¿verdad? Y estaba bastante angustiada. Pasan los días, pasan las semanas. Y hace 2 semanas yo estuve a punto de decirle a mi cuñada: ya, ¿a qué vas a seguir? Ya ese perrito se perdió, nunca va a aparecer. De verdad, se los confieso, yo se lo iba a decir, tenía la intención de decírselo, en son de broma también. Pero ya no se aflija más, no se angustie más, ya el perrito se perdió y no aparece. Pero no lo hice, gracias a Dios. Ese día en la noche, mi suegra estaba con mi hijo Daniel, con mi sobrina Carolina y con mi otro sobrino Cristian. Y estaban los 3 hablando y orando. Y Carolina decía que estaba muy triste porque su perrito se había desaparecido. Y mi suegra le dijo: bueno, el perrito está perdido, pero vamos a orar. Vamos a tener fe, que cuando oramos y creemos con mucha fe y de todo corazón, Dios escucha y Dios responde. Y ya ustedes conocerán el final de la historia. Increíblemente, la fe de estos 2 niños, de esta oración sencilla de estos niños, desató la respuesta de Dios, y su perrito al día siguiente lo encontraron y lo devolvieron. Ahora, note lo siguiente: el pastor había dicho: ya no hay esperanza. Ya no, ¿para qué? Ya se perdió. Les digo esto, hermanos, porque muchas veces, de verdad, ciertamente damos las cosas por perdidas y olvidamos de que el Señor siempre está anuente a nuestro clamor. Para Dios no hay peticiones ni grandes ni pequeñas. Cuando creemos en fe, el Señor escucha y el Señor responde. ¿Cuánto lo creen y le dan la gloria a Dios? Pero repito, hermanos, no dejes que el enemigo se robe esa bendición y esa promesa, porque hay muchas promesas que Dios tiene para ti. Y voy concluyendo acá, porque hay un ejército muy grande al frente del pueblo de Dios, muy, muy grande. Y el enemigo está con el pecho así en alto diciendo: ustedes creen que Dios les va a ayudar, pero los demás han dicho lo mismo, que sus dioses los van a ayudar. Y vean todo lo que hemos hecho. Hemos arrasado y hemos destruido con todo. Sin embargo, continúa la historia diciéndonos en el verso 20 y 21 de la siguiente manera: que a pesar de lo que el enemigo había dicho, a pesar de esos ataques, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijos de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Diga conmigo orar, y diga conmigo clamar. Orar quiere decir, ellos presentaron la situación delante de Dios, pero también clamaron. Clamar significa, hermanos, orar con intensidad, hacer esa oración con fervor. O como lo decía el salmista: mire, desde mis entrañas yo clamé al Señor. Lo que yo le presenté a Dios, lo que le pedí, se lo pedí desde lo más profundo de mi ser.
Hay cristianos y personas que lo que hacen es orar un poquito y ya está. O es más, ni eso. Prefieren llamar al pastor para que oren por ellos y no oran. Pero cuando el creyente ora y clama con intensidad, con mucha fe, el Señor responde. Y termina esta historia diciendo lo siguiente: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando el enemigo se había levantado con todo ese ejército, diciendo, burlándose del pueblo de Dios, burlándose de ellos, diciendo: ustedes, ¿cómo se les ocurre pensar eso? Ignorantes. ¿Creen ustedes que Dios les va a ayudar? Qué equivocados están. Sin embargo, cuando una persona cree y confía en el Señor, el enemigo será avergonzado, porque el Señor les dará la victoria. Amén. Vamos a ponernos en pie. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que han recibido promesas de Dios, pero quizás han permitido que el enemigo tome ventaja y levante cizaña alrededor de esa promesa. Han permitido que el enemigo empiece a manipular sus pensamientos y los hagan dudar de las promesas de Dios. Pero hoy es el día, hermanos, en donde quiero decirles y animarles a no olvidar y no poner en duda las promesas de Dios, porque lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple. Cierra tus ojos por un momento, hermanos. Dios obra de manera que ni tan siquiera podemos entender o imaginar. La historia esta tan maravillosa nos dice que el Señor envió a su ángel para derrotar al enemigo. El pueblo de Dios no tuvo que hacer absolutamente nada. Muchas veces las promesas que Dios tiene para ti van ligadas a lo que Dios puede hacer, no lo que tú quieras que Dios haga. Se trata de creer y de confiar en Dios, porque Dios obra de maneras que no podemos imaginar. No te preocupes de cómo Dios va a cumplir esa promesa. No le des tanta cabeza a cómo Dios va a trabajar. Simplemente cree que para Dios no hay nada imposible. No te ocupes en el enemigo. Pon tu atención y tu mirada en la promesa y mantente firme en la fe, que Dios va a actuar de manera que ni tan siquiera vas a saber. Tú no sabes cómo, pero el Señor puede abrir camino donde no lo hay. Aquellas puertas que parecían cerradas, si crees y confías en el Señor, esas puertas se pueden abrir. No te preocupes cómo. Don't even worry, don't ask why, how is God gonna do this? Don't worry about it. Let God be God. Deja a Dios ser Dios. Tú simplemente confía en Él. No dejes que el enemigo te engañe, te manipule. Si Dios ha prometido sanarte, no te pongas a pensar cómo. No te pongas a razonar. Simplemente cree. Los leprosos, dice la palabra de Dios, aquellos que la piel se les estaba cayendo, se les estaba pudriendo, de manera milagrosa Jesús los sanaba. Científicamente eso es imposible. Médicamente eso es imposible. No hay manera, la ciencia no ha podido sanar a un leproso como Jesús lo hizo en el instante. Por lo tanto, tu enfermedad también puede ser sanada en un instante por el poder de Dios. Habían ciegos de nacimiento
La ciencia el día de hoy no ha podido sanar la ceguera. La medicina no puede hacerlo más. Jesús simplemente preguntaba y decía: ¿qué quieres que haga por ti? Y los ciegos respondían: recibir la vista. A lo cual Jesús les decía: por tu fe será hecho. ¿Cómo? No sé, no lo sé, pero sé que mi Dios tiene el poder para devolver la vista a los ciegos. Sé que mi Dios tiene el poder para levantar paralíticos. Sé que mi Dios tiene poder para mire, volver a renovar órganos. Cualquier enfermedad el Señor la puede deshacer. Él puede restaurar tus órganos. Él puede sanar cualquier herida. Dios lo puede transformar todo. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado. El enemigo te va a querer hacer dudar, pero en esta tarde vas a decir: no, no dudaré. Mi confianza está en el Señor, el Dios Todopoderoso. El Señor ha prometido proveer para tu mesa, para tu casa, y proveer en abundancia. No te preocupes cómo. No empieces a dudar. No empieces a decir: pastor, pero a mí apenas con lo que gano me alcanza. No veas tu condición de esa manera. No veas con lo natural. Abre tus ojos de fe en este momento y ve la provisión que Dios tiene preparada para ti. Cuando Elías no tenía alimento, el Señor envió cuervos para que lo alimentaran. El Señor envió aves para que le dieran de comer. Cuando Isaac no tenía agua, dice la Biblia que el Señor estaba con él, y que donde quiera que Isaac, mire, tomaba el riesgo, tenía el valor y hacía un pozo, ahí salía agua. Porque la provisión de Dios hará que donde tú vayas, su bendición también irá. Y cuando el enemigo quería cerrar ese pozo e impedir que Isaac tomara agua de ese pozo, Isaac abría otro hueco y ahí mismo salía agua. Esa es la bendición de Dios. No dejes que el enemigo se robe esa bendición. La viuda tenía poca harina y poco aceite, pero en las manos de Dios esa harina y ese aceite se multiplicó en abundancia y no cesaba de multiplicarse. En las manos de un niño había 5 panes y 2 peces, pero en las manos del Señor, mire, alimentaron a miles y miles de personas. ¿Cómo? No lo sé, pero el Señor lo hizo. Así que el día de hoy quiero recordarte y animarte a que hay promesas de Dios. Aférrate a esa promesa. Aférrate a la promesa de Dios. No pienses cómo Dios lo va a hacer. Simplemente cree que Dios trabajará de manera milagrosa y sobrenatural. Padre, en este momento nos presentamos delante de ti, dándote la gloria y la alabanza, Dios.